Buenas noches, estimados estudiantes. Le damos la bienvenida a nuestra clase 2 del módulo 8, Gestión Educativa, Pedagógica y Curricular en Centros Educativos. Recordemos que durante el encuentro anterior habíamos iniciado un debate teórico-conceptual sobre la gestión educativa. Es por ello que partíamos del análisis del concepto de gestión educativa para en un segundo momento de nuestra clase hacer alusión a las dimensiones de la gestión educativa. En aquel momento instaurábamos un diálogo que fue enriqueciendo cada uno de los contenidos que fueron presentados a lo largo de nuestro encuentro. Hoy les propongo abordar nuestro segundo tema de nuestro módulo, que lleva como título Retos y desafíos de la gestión educativa en América Latina. El principal propósito es instaurar un diálogo que nos permita determinar cuáles son los retos y los desafíos de la gestión educativa en América Latina, máxime cuando estamos enfrentando una coyuntura que va a quedar para la historia de la humanidad, que como bien todos sabemos es esta terrible pandemia. Como bien establecen muchos especialistas, los años 2020 y 2021 van a ser recordados por la historia de la humanidad como años donde esta terrible pandemia ha afectado y, por supuesto, los resultados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico, pues por supuesto han estado impactados por esta terrible pandemia. De manera que nosotros debemos hacer un análisis contextual y temporal que nos permita comprender, en el caso de los procesos de la gestión educativa, en el escenario educativo latinoamericano, cuáles son esos retos y desafíos que se deben enfrentar. Sobre todo porque un análisis de este tipo nos va a permitir hacer un preámbulo para nuestro tercer encuentro, donde estaremos debatiendo las etapas fundamentales de la gestión educativa. Y cuando analicemos en nuestro tercer encuentro las etapas fundamentales de la gestión educativa, una de las etapas fundamentales de la primera etapa de la gestión educativa que debemos tener en cuenta son los procesos de planificación, específicamente la planeación estratégica. Y por supuesto, dentro de los pasos que hay que tener en cuenta para realizar la planeación estratégica en los procesos de gestión educativa, uno de los primeros pasos es hacer un diagnóstico. Y vamos a analizar precisamente en ese tercer encuentro cómo para poder realizar un diagnóstico es necesario realizar un análisis crítico de nuestras instituciones educativas desde el punto de vista del espacio temporal, identificando las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, o sea, todo un cúmulo de componentes que vamos a analizar en ese tercer encuentro y que obedece al funcionamiento interno y también al análisis externo de la institución. Y en ese análisis externo es necesario enmarcar nuestras instituciones educativas en un contexto real, en un contexto objetivo, y realizar un análisis precisamente desde el punto de vista multidisciplinario, con una visión integral y holística que permita poder comprender cuál es el contexto en que se enmarca esa institución educativa, ese contexto desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural. Y por supuesto, un análisis de esta magnitud, cuando estamos haciendo alusión a los procesos de gestión educativa, no puede obviar este contexto que está viviendo la humanidad con el tema de la pandemia. Incluso algunos especialistas plantean en la actualidad que para poder realizar análisis incluso
proyecciones estratégicas dentro de los procesos de gestión educativa del presente hacia 3, 4, 5 años en el futuro, es necesario poder comprender qué complejidades ha acaecido para el mundo, precisamente ha conllevado para el mundo esta terrible pandemia. Por eso yo les propongo entonces dedicarle este segundo encuentro precisamente a hacer este análisis contextual. Y para ello vamos a comenzar nuestra clase con un video que, donde se realiza una entrevista a dos grandes personajes, dos personas que han ocupado responsabilidades importantes dentro de los procesos de liderazgo educativo en América Latina. Estamos haciendo alusión a Jaime Saavedra, que fue ministro de Educación de Perú entre los años 2013 y 2016, y Gabriel Sánchez Cini, que fue director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Yo les recomiendo que tomen sus apuntes, presten atención al video y tomen sus apuntes, porque inmediatamente después que terminemos de ver el video, vamos a propiciar un debate. Un debate donde, tomando como referencia determinados aspectos que se abordan en el video, pues vamos entonces a ir haciendo un análisis que nos permita comprender la importancia que revierte poder hacer valoraciones, comentarios sobre qué significado ha tenido este periodo de la pandemia para los procesos de gestión educativa y cuáles son entonces los retos y los desafíos que se deben enfrentar, que se deben superar en las instituciones educativas latinoamericanas para poder encaminar de manera exitosa los procesos de gestión educativa. Y por supuesto, ahí va a estar el aporte que ustedes van a realizar a partir de sus experiencias concretas en las instituciones educativas en este sentido. Así que, sin más preámbulos, vamos entonces a proyectarles el video. ¿Lo pueden ver bien ahí? ¿Ven bien el video? Sí, doctora. Le voy a poner un momento el audio para que me digan si lo escuchan y cuando me digan si lo están escuchando, pues entonces amplío la pantalla. Bienvenido, Jaime, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien ahí? Mucho gusto, gracias por la invitación. ¿Me escucha? Un placer. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Sí, doctora. Ya. Y también tenemos a alguien muy especial, es un honor tenerlo a Gabriel Sánchez Cini. Él fue ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires y recientemente ha lanzado un libro que se llama Educación, lo que no nos cuentan. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Caro? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Un gusto verte. Bueno, muy lindo tenerlos a ustedes dos en este espacio. Muchísimas gracias por estar y compartir su tiempo. Y antes de arrancar con una serie de preguntas que tenemos preparadas para ustedes, quiero invitar a la audiencia que nos está viendo, a la audiencia que nos está escuchando, a que aproveche la presencia de Gabriel y de Jaime y puedan hacer preguntas por el chat de YouTube, que nosotros vamos a estar compartiendo las preguntas a ellos, así que aprovechen de su experiencia. Y lo segundo que les quería pedir es que disfruten mucho de este espacio hoy, acá juntos, y recordar que todos los que estamos acá de alguna manera escuchando, siendo parte de esto, lo estamos haciendo porque nos interesa la educación y es parte de nuestra vida y dedicamos nuestras tareas diarias desde donde estamos y en nuestros lugares a hacer algo en educación. Así que les vuelvo a dar la bienvenida y no demoro más. Y me gustaría empezar con la primera pregunta, que es la siguiente. En sus experiencias como ministros de Educación,
¿qué es lo que tuvieron en cuenta y qué fue importante para ustedes para armar equipos en el Ministerio de Educación, cuando les tocó hacerlo? Jaime, si querés comenzar. Bueno, muchísimas gracias, Caro, por la invitación y por la pregunta. Mira, yo creo que lo que has preguntado es probablemente el aspecto más importante, ¿no?, de la gestión de una reforma educativa o la gestión de un Ministerio de Educación, que es una institución complejísima, ¿no?, en cualquier país o región del mundo, y que es el factor humano, ¿no? Si algo es lo que hace la diferencia en la educación, por más importante que sea la tecnología, que es absolutamente fundamental para que podamos avanzar más rápido, es el factor humano. Y el factor humano yo me refiero desde la calidad de la gestión a nivel de la escuela, ¿no? El director de la escuela es la persona que le da la personalidad a la escuela, es la persona que organiza, motiva y es el gran, digamos, el fan número uno de sus profesores, ¿no? Y es la persona que define, ¿no?, cómo es que los profesores van a enfrentar los problemas día a día y define cuál es el espíritu que tiene la escuela. Pero también la autoridad educativa intermedia tiene que ser un líder y poder motivar y poder impulsar el trabajo de los directores de las escuelas. Y por otro lado, ya el ministerio mismo, ¿no? Tú requieres es una gestión extremadamente compleja y se requiere gente, por un lado, con una motivación importante, cosa que yo te diría que en educación no es tan difícil, ¿no? Porque la educación es tan cercana a todas las familias, está cercana a la gente, ¿no?, que hay mucha gente que tiene muchísima motivación para trabajar en educación. Yo tuve una suerte muy grande de poder atraer a muchísimos jóvenes que estaban, digamos, apasionados por la gestión pública, ¿no?, por la política pública, ¿no?, a que trabajen en el ministerio. Y por otro lado, es muy importante reconocer que en un Ministerio de Educación se requieren equipos multidisciplinarios, ¿no? Obviamente, el aspecto pedagógico es importantísimo, es el centro, digamos, del proceso de servicios educativos que uno da. Pero en un ministerio tan complejo como educación, uno necesita abogados, programadores, arquitectos, ingenieros, psicólogos, administradores públicos, gestores, y todo ese equipo multidisciplinario es tan importante como el equipo pedagógico que que tiene que trabajar en un ministerio. Entonces yo creo que ese aspecto de la multidisciplinariedad es crucial. Y el otro aspecto es, digamos, la motivación. Y ahí yo creo que está la gran esperanza, ¿no?, de la educación en muchos países, porque, y es algo que tenemos que animar a los chicos, a la gente joven, ¿no?, que entre a la política pública, ¿no?, porque hay muchísima gente muy valiosa, ¿no?, con muchas ganas de hacer las cosas, de hacer un cambio en sus países, en sus regiones. Y yo creo que hay una gran esperanza, ¿no? Yo tuve mucha suerte de poder contar con muchísima gente muy motivada por las posibilidades de cambiarle la vida a la gente a través de la educación. Entonces, lo que tú has preguntado es el aspecto más importante, ¿no? Es atraer a gente que tiene la motivación correcta, obviamente la preparación correcta, ¿no? Y ese es digamos que yo diría, el elemento fundamental de poder avanzar en una reforma educativa. Muchas gracias, Jaime. Qué linda respuesta y qué humana también. Le invito a Gabriel que nos comparta cómo es que él armó su equipo en el Ministerio de Educación de Provincia de Buenos Aires. Gracias, Caro, y gracias a la Fundación Barqui por la invitación. Es un honor estar compartiendo este panel con Jaime, a quien admiro mucho por lo que hizo en Perú y por lo que está haciendo ahora, promoviendo la reforma educativa la mejora educativa en todo el mundo a través del Banco Mundial. Y comparto mucho que el equipo es todo el sistema educativo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, 2.000 docentes y directivos, más 5.000 funcionarios en el ministerio, y ahí comparto que todo eso es el equipo. Cuando uno piensa en un equipo, no es solamente los funcionarios que uno lleva al ministerio, sino que uno tiene que mirar qué es la escuela, qué es los auxiliares, qué es lo que trabajan de funcionarios en las oficinas centrales del ministerio. Todo eso es un equipo. Nosotros tratamos de mirar al equipo en esa totalidad, si bien uno llega a un ministerio con algunas personas, y esas personas y eso que queríamos transmitir a todo el sistema, era una serie de características que nos parecían muy importantes para transformar y para llevar adelante las mejoras en la educación. La primera es que compartir un sueño, como decía Jaime, que la motivación es fundamental,
Es cierto, pero es importante que la gente se le acuerde diariamente, tener un propósito, un sueño de mejorar la educación. Y me parece que eso era muy importante que compartamos como equipo, los que llegábamos y los que estaban ahí también. Por eso la comunicación, trabajar cerca de las escuelas también ayuda a formar ese espíritu de equipo. Después un equipo que no importara si sabía más de geografía o de nutrición o de contabilidad, que tuviera capacidad de ejecución, porque los ministerios son organizaciones muy grandes y llevar adelante reformas o políticas educativas que tengan impacto en los aprendizajes significa ejecución. En educación a veces debatimos y debatimos y debatimos y a veces no llevamos los temas a la práctica. Entonces yo quería un equipo que supiera mucho de los temas, pero que también tuviera capacidad de ejecución. Y ahí era importante una cosa que también mencionó Jaime, que era un equipo multidisciplinario. Yo a veces creo que en educación nos quedamos entre nosotros, son como compartimentos estancos que debatimos mucho, los que saben de un tema, los que saben de otro. Traje mucha gente que a unos no sabían de educación, no venían del sistema educativo, otros eran expertos en pedagogía, expertos en temas de tecnología, en temas de gestión, pero me parece que eso nos ayudaba a todos a ser mejor equipo, porque nos interpelaban de diferentes formas. Interpelarse para mí es clave en un equipo. Todos los días uno puede aprender algo, todos los días puede uno mejorar algo, y a veces en sistemas que son más jerárquicos, que están hace mucho tiempo en funcionamiento, se pierde esa capacidad de interpelarse, esa capacidad de decir, ¿cómo podemos hacer esto mejor? ¿Por qué? No, esto se hace así hace 20 años. Bueno, pero tal vez no es la mejor manera, tal vez se puede hacer de otra manera, digamos. Entonces, esa capacidad de interpelarse era muy importante en el equipo que armamos, no solo, insisto, los funcionarios, sino cuando yo hablaba con un director, con un docente, con los padres, era así, bueno, ¿qué les parece que podemos hacer mejor? ¿Qué se puede cambiar? Animémonos a cambiar. Esa capacidad de interpelarse para mí es evidente. Y después es importante. Después otras dos características que quisimos armar en el equipo, que una era que cuando hablemos y cuando tomemos decisiones de política educativa las tomemos con evidencia. Creo que otra cosa que pasa en la educación es que a veces hablamos, tenemos ideas, teorías, anécdotas, sobre anécdotas definimos teorías, pero no hay mucha evidencia. Yo quiero un equipo de gente que si hablamos y hacemos una afirmación categórica, este programa sirve. Bueno, ¿qué evidencia lo demuestra? Este programa no sirve. Bueno, ¿qué evidencia lo demuestra? Esto va a ayudar a los aprendizajes de los chicos más vulnerables. Bueno, ¿cómo hacemos? Pues, la evidencia es muy importante en este equipo y lo otro, claro, el sentido de la urgencia. Muchas veces en educación nos decimos que, bueno, esto es a largo plazo, no hay problema. Y es cierto que es a largo plazo la educación, que tiene sus ciclos. Ahora, a veces lo decimos para nosotros no apurarnos y no sentirnos que, si yo le dijera a ustedes que la hija de ustedes o el hijo de ustedes no termina el secundario este año, y ustedes no me dirían que, bueno, no se preocupe, ministro, a largo plazo usted cambia la secundaria. Bueno, usted tendría una urgencia de mejorar. Yo quería un equipo también que tuviera este sentido de urgencia. Que los que venían, que yo entrevistaba, que tuvieran sentido de urgencia y después transmitir este sentido de urgencia también al equipo, que me parecía muy, muy importante que todos sintiéramos el sentido de urgencia de mejorar los aprendizajes, de que la educación da oportunidades si realmente funciona bien y si realmente llega a todos los estudiantes. Y yo quería, palabras... si me permites, Caro, insistir en el tema que menciona ahorita Gabriel sobre el sentido de urgencia. Y que efectivamente a veces uno dice, bueno, es que las reformas en educación demoran, y es cierto, o sea, es un sistema complejo, ¿no? Las cosas efectivamente no se hacen de la noche para la mañana, pero en verdad uno puede sentir, hablando con la gente, el sentido de urgencia, ¿no? Y una anécdota, y eso le he contado alguna vez, creo, a Gabriel, es nosotros tenemos un programa de jornada escolar completa, porque en Perú la secundaria, digamos, a veces tiene 2 turnos, entonces los chicos van en la mañana hasta las 12:30 del día y luego viene el segundo turno, ¿no? Entonces eso se estaba cambiando, y tener una jornada completa, que el chico está hasta las 3 de la tarde y luego la escuela puede seguir siendo, digamos, parte de la vida del chico en la tarde y una currícula distinta, ¿no? Y mayor, un equipo de gestión más fuerte en la escuela. Entonces, toda una reforma para mejorar en las escuelas secundarias. Y en la primera fase trabajamos con 1000 escuelas secundarias en el Perú, de las 8000 que hay. Y yo visité muchas de esas escuelas secundarias. Y siempre les preguntaba a los chicos, bueno, ¿y qué tal? ¿No? ¿Les gusta? ¿No? Y tú pensando, bueno, que algunos chicos te van a decir, bueno, ¿quién quiere quedarse 3 horas más en la escuela? ¿No? Y no, todos los chicos están muy contentos, ¿no? Es más tiempo para aprender, para estar con sus amigos. Pero en el Perú la secundaria va del primero al quinto de secundaria. Y un chico del quinto de secundaria, del último año de secundaria, me dijo,
sí, eso está muy bien, pero eso está bien para los que están en primero o segundo de secundaria. Para mí, ustedes llegaron muy tarde. Y yo no tenía que responderle a ese chico, porque efectivamente para ese chico que está en quinto de secundaria, llegamos muy tarde. Ya no hay manera de regresar. Ya acabó su secundaria, ya no hay manera de devolverle los 5 años en que estuvo en una secundaria de menor calidad. Y ahora dice, sí, esta secundaria está bien, pero para mí llegaron muy tarde. Eso es algo, eso realmente te toca, porque tú dices, si esto no lo hubiéramos hecho hoy día, si no lo hubiéramos hecho hace 3 años, le hubiera cambiado la vida a ese chico. Y ya no pude. Ya no se la cambié en la secundaria. Quizás, bueno, pueda hacer algo con su educación superior, quizás, pero ya con su educación secundaria se nos fue el tren. Entonces, eso es lo que uno piensa, lo que hace uno dar cuenta, ese sentido de urgencia. Efectivamente, las cosas te pueden demorar, pero cada vez que te demoras, es un año que pierdes en la vida de un niño o en la vida de un joven, ¿no? Y por eso justamente lo que decía Gabriel, ¿no? Traer gente que tenga, digamos, interiorizada, ¿no? Internalizada, ¿no? La urgencia, ¿no? De hacer esos cambios que son complejos, que son difíciles, pero de hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Porque estás perdiendo años en la vida de la gente. Y ahí, Caro, si me dejas destacar, ya que nos dejaste una charla informal, una cosa que menciona Jaime, que además yo fui testigo, porque cuando estábamos en la provincia vino a visitarlos en uno de sus viajes que hacía. Sí, lo visité. Me dijo, yo te voy a visitar, pero quiero ir a un par de escuelas. Yo encantado, porque iba todos los días a escuelas, así que lo llevé a un par de escuelas en La Plata, que además su gente ha puesto creo que 15 minutos, y él se quedó una hora hablando con los directores, los docentes, así que fue realmente muy bueno, y esto que contó que hacía en Lima, veo que lo hacen todos los países, y lo hizo de hecho en varias escuelas en La Plata, donde está el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Pero ese tema que él dice, que yo lo vi y fui testigo cuando era ministro en la provincia, también es otro tema importante para mí, para los equipos, que entendamos que tenemos que estar cerca de la comunidad educativa. Nosotros teníamos, y el equipo nuestro, yo personalmente me había propuesto visitar una escuela por día, que lo hice en casi los 3 años que estuvimos en el ministerio, visité una escuela por día, a veces los sábados porque había un aniversario, y todo el equipo que habíamos armado, que eran 25, mi gabinete, tenía la obligación, como parte de su trabajo, de visitar al menos un par de escuelas por semana. ¿Por qué? Porque comunicar y generar espíritu de equipo es estar. Uno puede estar a través de un software como este, o uno puede estar presencialmente, pero uno no genera equipo mandando comunicados y memos. Entonces, estar era una manera de generar ese espíritu de equipo. 2, en comunicar los cambios que uno quería hacer. Muchas veces uno define un cambio, una política, un decreto, y después nadie se entera de ese cambio. Estos sistemas educativos son enormes. Acá son 135 municipios, la provincia de Buenos Aires es un tamaño mayor que el Uruguay. ¿Cómo le llegaba a todo ese sistema educativo lo que queríamos hacer? Entonces, uno podía mandar notas, comunicar, estar en las redes, pero estar para mí era clave. Y 3, el aprendizaje está en las escuelas. Muchas de las reformas que nosotros impulsamos las aprendimos visitando escuelas. Teníamos ciertas ideas, teníamos una cabeza muy abierta para incorporar otras. Por ejemplo, y me extiendo un minuto más, disculpen una anécdota, fui a visitar una escuela muy pequeña que cumplía 100 años de aniversario, una escuela rural, a casi 2 horas de la capital de la Argentina, y la directora me mostró, me dice, hace 75 años que usamos las mismas planillas para mandarle al Ministerio de Educación. Y me la mostró, la había puesto como el museo de la escuela. Y mirando lo que había pasado, eran 60.000 planillas de esas que llegaban todos los meses al Ministerio de Educación, de 18.000 escuelas, varias toneladas de papel por año, en planillas que era físicamente imposible leer, porque eran casi 120.000, 250.000 páginas de datos de alumnos, etc. Todo eso hoy es digital. Y yo la llamé después a la directora y le digo, gracias a usted, a ese aniversario yo la fui a visitar un sábado con toda la comunidad, que era un pueblito muy chiquitito. Hoy todo esto es digital y hoy todo eso se puede hacer en el teléfono o a través de una computadora. Entonces, también ir a visitar las escuelas no solo es transmitir el equipo, la comunicación, sino que también uno aprende mucho de cosas visitando las escuelas o de las cosas que no están funcionando bien. Entonces, creo que también estos equipos que llegan a organizaciones tan grandes tienen que salir de su comodidad y estar en el territorio, visitar escuelas y hablar con la comunidad educativa, aunque es difícil, porque uno lo critican, le insulten, aparece a veces el gremio que le dice algo, pero esa es la manera para mí de trabajar en estos ministerios tan grandes. Sin duda, y quiero decirles que en el chat les están mandando saludos de distintas escuelas, una escuelita de Berazategui, a Gabriel y a Jaime también de Perú les están mandando saludos.
de lo que están contando ustedes, las personas están agradeciendo de haberse los encontrado en sus escuelas. Qué lindo cuando van ocurriendo estas cosas. Tenemos otra de Klaus Seño. Tuve el honor de conocer a Gabriel, ya que se presentó en mi escuela 42 de Berazategui, la que decía recién. Y bueno, qué lindo todo esto que está ocurriendo y me gustaría hacerles, y acá tenemos de Mónica Lanchipa, saludos de Tacna, Perú, para el ex ministro de Educación Jaime Saavedra, lindos recuerdos del primer concurso nacional de buenas prácticas docentes en 2013. Fui una de las ganadoras. Así que bueno, como ven acá los están saludando y felicitando y recordándolos desde el chat. Y aprovecho y les hago otra pregunta más. ¿Cómo priorizar cuando hablamos un poco de la urgencia, ¿no? Pero si nos ponemos a hablar de cómo suceden las grandes reformas en las que todos estamos de acuerdo, de alguna manera, ¿cuáles son las barreras que existen para que no ocurran estas reformas que pareciera que estamos todos de acuerdo? A ver, eso es una pregunta. A ver, hay muchas barreras. Yo te diría, a veces uno piensa que, a veces la discusión se centra en, por ejemplo, en la barrera financiera, ¿no? Que hay que aumentar el presupuesto educativo, cosa que efectivamente es cierta. Es una barrera que tienes y que es muy importante que eso tiene que cambiar en toda América Latina, ¿no? Los gastos en educación, los gastos por alumno son todavía muy bajos. Entonces, de hecho, los recursos son una barrera, ¿no? Pero no es la única barrera y no te diría yo que es la primera barrera con la que uno se va a centrar, sino la primera creo que yo es, uno es el sentido de urgencia, ¿no? Y las ganas de hacer los cambios, ¿no? Y por eso justamente lo que mencionábamos al comienzo de la entrevista, que era asegurarte de tener la gente que tiene el sentido de urgencia y que tiene la capacidad, ¿no? Entonces, la primera barrera a veces viene por el lado de la plata, pero siempre, y Gabriel debe haber estado en una discusión parecida, ¿no? Con los ministros de Finanzas, necesitamos más recursos, y el ministro de Finanzas le dice al ministro de Educación, pero ¿para qué quiere más recursos si no se han ejecutado todos los recursos que ya tienes todos los años? Entonces, lo primero es mejorar esa capacidad de ejecución y mejorar la gestión administrativa. Esa es una barrera en la cual hay que avanzar. Y segundo, bueno, hay muchas más. Uno son el hecho que educación es un sector muy grande y en el cual cuando hay algunas reformas hay ganadores y hay perdedores, ¿no? Y los ganadores usualmente van a ser todos los niños o todos los jóvenes, ¿no? Pero los perdedores, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, te doy el caso de la universidad, ¿no? En el caso de Perú, ¿no? Una reforma universitaria que era indispensable porque había que mejorar la calidad, ¿no? de la oferta pública, tanto pública como privada. Había una heterogeneidad muy grande, entonces había que introducir, se plantea una ley que introduce mecanismos regulatorios y la creación de un ente regulador, y obviamente tiene muchísimas resistencias políticas. ¿Y eso por qué? Porque es el típico proceso de economía política. ¿Quiénes son los ganadores? Los jóvenes peruanos que eventualmente van a tener una educación universitaria de mayor calidad. ¿Quiénes son los perdedores? Son operadores, principalmente de universidades privadas de menor calidad, que dicen, bueno, yo no quiero un regulador. No, yo no quiero a alguien que me esté mirando la calidad. No, yo quiero seguir haciendo lo que he estado haciendo los últimos 20 años. Pero esos son operadores que pueden tener influencia política. Y entonces hay resistencia a los cambios, que se necesitan, ¿no? Eso es, digamos, algo que vemos en muchas reformas, ¿no? Y también a veces hay resistencia al cambio, simplemente, ¿no? Por ejemplo, a veces no es fácil, por ejemplo, implementar una reforma como la que se hizo en Perú, que se inició en realidad con la ministra anterior, con la ministra Salas, ¿no? Que era una reforma de introducir la meritocracia, ¿no? En la gestión de la carrera docente, ¿no? Nosotros veíamos que un aspecto absolutamente fundamental para mejorar, digamos, la educación es hacer que la carrera docente sea una carrera más valorada en la sociedad. Pero para que sea una carrera más valorada en la sociedad tienes que tener maestros que tengan el mejor desempeño posible, ¿no? Y entonces preocuparte mucho cuando seleccionas a los maestros, seleccionarlos de manera meritocrática y nunca política, ¿no? Y que sus procesos de promoción y ascenso dependan de su desempeño, ¿no? Y depende de su desempeño en el aula y de su desempeño en evaluaciones. Entonces,
Eso a veces es obvio que genera resistencia, ¿no? A ningún adulto le gusta estar siendo evaluado, digamos, de una manera u otra, ¿no? Pero sin embargo, sí necesitamos nosotros introducir mecanismos en el cual hay un profesionalismo cada vez mayor, ¿no? Dentro de los docentes, y que los docentes internalicen, ¿no? De que la razón de ser de su trabajo es que el niño y el joven, ¿no? Esté recibiendo la mejor educación posible, y para que eso pase, él tiene que estarse permanentemente capacitando y permanentemente evaluando si su desempeño en el aula, si esa interacción con el chico es la mejor posible. Pero pasar, ¿no? De un sistema en el cual los ascensos dependían de la antigüedad y de nada más, a un sistema en el cual, ¿no? El ascenso y el ingreso a la carrera dependen del mérito, es un cambio, ¿no? Y es un cambio de mentalidad, ¿no? Y esos cambios de mentalidad, ¿no? Generan a veces resistencia, ¿no? Pero felizmente se hizo, ¿no? Se hizo, y, por ejemplo, en el caso de Perú, y lo vemos en el caso de otros países también, y los maestros, digamos, cambiaron el chip, ¿no? Y entraron a esas, o sea, a pesar de la resistencia y la incomodidad inicial, ¿no? Cambiaron el chip y digamos, ha podido continuar una reforma de introducir la meritocracia en la profesión docente. Entonces, esos son distintos ejemplos, ¿no? De resistencias al cambio, ¿no? Pero en verdad son cosas todas que se pueden hacer, no son fáciles, ¿no? La reforma educativa siempre son procesos complejos y difíciles, ¿no? En ese sentido es que a veces no son rápidos, ¿no? Pero todo es factible, ¿no? Y eso es algo que sí yo creo que es importante internalizar, que a pesar que hay siempre resistencias a una reforma, en particular una reforma que siempre es en relación al comportamiento de la gente, porque la educación, proveer educación es cambiar el comportamiento de la gente, proveer mejor educación, son cosas que sí se pueden hacer, y son reformas que no se pueden hacer de un día para otro, pero tampoco son reformas que uno diga, bueno, nos tenemos que esperar 10 años para que hayan cambios. No, se pueden hacer cambios en pocos años, ¿no? Y se va avanzando y corrigiendo y mejorando los procesos, pero sí se pueden hacer cambios a pesar de las resistencias en el relativo corto plazo, ¿no? Para poder, como decíamos al comienzo, ¿no? Para poder cambiarle la vida a la gente lo más rápido posible. Bueno, comparto lo que ha hablado Jaime, y me parece además que debería ser una preocupación de todo lo que están escuchando, de por qué no pasan las cosas más rápido, ¿no? Pareciera que hay bastante debate sobre las cosas que hay que hacer para que la educación mejore. Además, hoy tenemos mucha evidencia, hay países que le va bien, hay países que le va mal, tenemos muchos indicadores que demuestran los países que han mejorado. Si nosotros tenemos a los países que no nos va tan bien, hace mucho tiempo que no nos va tan bien. Algunos hace décadas que no nos va tan bien. Hemos mejorado, por ahí hemos mejorado mucho en la cantidad de alumnos que vienen a la primaria, a la secundaria, pero no hemos mejorado mucho en los aprendizajes, ¿no? Yo creo que eso, lamentablemente, ahora con la cuarentena y con la pandemia, se nota más la vulnerabilidad de todo ese grupo grande de estudiantes, que la escuela no les genera una movilidad social, que la escuela no les genera una oportunidad de progreso, que los ingresos de su familia son el principal condicionante de su calidad educativa. Entonces, primero me parece que tenemos que preocuparnos y poner en sentido de urgencia a todos los actores educativos. En segundo lugar, creo que tenemos que tener más audacia, porque, insisto, muchas veces lo que toman decisiones no son lo que tienen sus hijos en esa escuela más vulnerable donde menos aprenden. Entonces, también ahí hay un tema que yo creo que los que tenemos la oportunidad en algún momento de tener una posición de tener impacto, de poder influir, tenemos que tener más audacia con esta reforma, porque mientras que debatimos, que nos encanta en educación debatir mucho, hay miles y millones de chicos que no avanzan, y ya lo sabemos hace muchos años en América Latina. No es que nuevo, hace décadas que no avanzan muchos países, o avanzan mucho menos rápido de lo que querría que avancen los hijos de uno. Entonces me parece que ahí, Jaime lo decía, pero sentido, para mí, audacia es clave, es animarse a hacer las reformas. Los que están en los organismos multilaterales, los que estamos en los gobiernos, los actores legislativos, porque muchas reformas, como contaba Jaime, son legislativas. Me parece que audacia y animarse es muy, muy, muy importante. Por eso la vocación pública que hablábamos antes, fundamental. Ir a educación no es para pasarla bien y ir al próximo cargo. Ir a educación es para dejar todo con audacia para transformar. Si uno quiere ir a la educación, un trampolín para el próximo cargo, tiene que ir a otro sector, no a educación. Porque esta educación tiene que animarse a transformar. Segundo, entender que los cambios llevan tiempo. Cualquiera de nosotros
Jaime y yo, que somos más viejitos que vos, Caro, nos dicen, hay que cambiar tal cosa, y bueno, nos cuesta cambiar. Y también entender, y yo comparto con Jaime, que no es la gente que no quiere cambiar es porque es testarudo y no quiere cambiar. No, cambiar es difícil. Entonces hay que hacer mucho esfuerzo en comunicar, mucho esfuerzo en hablar con los docentes, que pueden tener mejor intención, peor intención, pero uno tiene que hacer un esfuerzo muy grande de conversar. Por eso los funcionarios me parece que es muy importante que entendamos que tenemos que dialogar, escuchar, hablar, y creo que es importante. Con convicciones, no generar consensos y convicciones, con convicciones, pero hacer un esfuerzo de generar consensos con una idea clara de hacia dónde tiene que irse. Y después animarnos por ahí a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Cuando uno lee lo que hay que hacer, siempre es, bueno, empezar por esta reforma, 3 años después es la otra, 4 años después. No hay esos tiempos, porque los tiempos educativos tienen mucho que ver con los tiempos electorales. Jaime era un ministro fenomenal, pero hubo una elección en el camino. Bueno, al final los ministros o las ministras de educación tienen que ver con los tiempos electorales también. Entonces yo creo que hay que animarse también a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Cuando uno tiene asesores y dice, no, hay que hacer una primero, otra después. Bueno, otra vez el sentido de la urgencia. Uno tiene que mejorar la primaria y la secundaria y las condiciones de infraestructura y de tecnología y el acceso de los alumnos a la universidad, porque queremos que todos los alumnos vayan a la universidad, la educación infantil temprano. Entonces, con los recursos que uno tiene, creo que uno tiene que animarse a ir rápido en todas las reformas al mismo tiempo. Y ahí volvemos a lo importante del equipo. Si uno no tiene un buen equipo, no puede hacer eso. Porque no puede delegar, porque no puede confiar, porque no tiene capacidad de ejecución. Entonces, al final volvemos otra vez a la importancia también de tener un buen equipo, no solo de funcionarios, sino de buenos directivos, de buenos docentes que se embarquen en estas mejoras educativas que son tan importantes para la región. Gracias, Gabriel. Y quiero hacerles otra pregunta. Desde su punto de vista, ¿cuál es la mayor preocupación en educación que tienen hoy? Mira, tus preguntas son bien difíciles, ¿ah? Sí, bien amplias. Sí. Mira, yo creo que la principal preocupación para mí es que no interioricemos la crisis en la que estamos viviendo. Y mira, y no me refiero a la crisis que estamos viviendo hoy día por la pandemia solamente. Si esta entrevista la hubiéramos tenido no ahora, sino en febrero, ya te hubiera dicho que estamos viviendo una crisis de aprendizajes. En un indicador que produjimos en el Banco Mundial a final del año pasado, que se llama pobreza de aprendizajes en español, Learning Poverty en inglés, encontramos que es un indicador que te dice cuál es el porcentaje de chicos que a los 10 años no pueden leer y entender un texto. Y nosotros pretendemos que todos los niños a esa edad puedan leer y entender un texto. Ni siquiera un texto simple, que es lo que se mide, sino un texto más complejo, una novela. Deben poder leer una novela corta a los 10 años. Y justamente le llamamos ese indicador pobreza de aprendizajes porque ese indicador debería ser 0. ¿No? El porcentaje de chicos que a los 10 años no puede leer un texto simple debería ser 0. Todos deberían poder leer un texto simple a los 10 años. Todo niño, independientemente, ¿no?, de dónde nació, de quiénes son sus padres, de qué escuela asistió, de cualquier característica del chico. Lamentablemente, ese indicador en los países de ingreso medio y de los países pobres es de 53%. O sea, más de la mitad de los chicos a los 10 años no pueden leer y entender un texto. ¿No? Ese es el número para todos los países de ingreso medio e ingreso bajo. Para América Latina, el número creo que es 48%. Básicamente la mitad. ¿No? La mitad de los chicos no pueden leer y entender un texto. Eso es una crisis. Por eso no decíamos de que estamos en un problema educativo, ¿no?, que tenemos retos educativos. No, decimos que estamos en una crisis educativa, ¿no?, una crisis de aprendizajes. Y hoy día, obviamente, estamos en una situación peor. Justamente en febrero hubiéramos tenido esta conversación, yo te hubiera dicho, tenemos una crisis de aprendizaje y tenemos que acelerar, ¿no?, la mejora de la calidad de educación, de tal manera que esa pobreza de aprendizaje se vaya a 0. ¿No? Lamentablemente, unos meses después, con esta pandemia, estamos en una situación aún más grave, ¿no?, porque los aprendizajes han caído y además la desigualdad que ya había de esos aprendizajes, porque no todos los chicos, o sea, si mirábamos al interior de los países, a unos chicos les iba mucho mejor que a otros chicos, esa desigualdad todavía se ha incrementado.
porque algunos chicos tienen acceso a una buena educación a distancia y pueden conectarse por internet y tener una clase virtual con sus maestros, ¿no? O tienen acceso a internet y pueden recibir material. Otros quizás están recibiendo algo de radio y televisión en América Latina y otros no están recibiendo nada, ¿no? Algunos tienen apoyo de sus padres de familia durante la pandemia, otros no tienen apoyo de sus padres de familia durante la pandemia. Entonces, algunos tienen la posibilidad de poder trabajar y estudiar en casa porque están las condiciones dadas, en otros no. Entonces tenemos que ya partimos de una desigualdad grande, ahora tenemos una desigualdad más grande, ¿no? Entonces, yo creo que mi miedo es que no internalicemos la gravísima crisis que ya estamos viviendo, que ahora se ha agudizado con la pandemia, ¿no? Y por lo tanto, entonces, que en educación sí tenemos que hacer un esfuerzo inmenso, no solamente de recuperar el tiempo perdido, sino de acelerar, ¿no?, en las reformas que se necesitaban, ¿no? Ahora, no son reformas que son física nuclear, no son reformas imposibles de hacer, ¿no? Sí requieren recursos, sí tenemos que asegurarnos que los presupuestos públicos en educación se mantengan, tenemos que invertir más por alumno, invertir mejor por alumno, pero yo creo que el miedo mayor es que no tengamos una internalización suficiente de la gravedad de la crisis educativa y de todo lo que tenemos que hacer para asegurarnos que esta no sea una generación perdida. Cierro con un dato adicional. El último estudio que hemos hecho, que salió la semana pasada, encontramos que a menos que tengamos una educación remedial y una recuperación fuerte, ¿no?, cuando los chicos regresen a clases, dado que tenemos muchos chicos que ya tienen 3, 4, 5, 6 meses fuera de la escuela, o 5 meses fuera de la escuela, y no sabemos en muchos países cuándo van a regresar a la escuela, a menos que tengamos una corrección muy, muy fuerte, hoy día encontraríamos que esta generación de chicos estaría perdiendo en términos de ingresos, dada la reducción de aprendizajes y dado que también puede haber una mayor deserción escolar, ¿no? Chicos que no han estado durante muchos meses y simplemente por la crisis económica que además estamos viviendo, no regresan a la escuela, están tanto por la potencial deserción escolar como por la reducción de aprendizajes. Esta generación puede estar perdiendo $10 trillones, que es el equivalente a 8% del PBI global, ¿no? En dólares de hoy día, ¿no?, en valor presente neto. 8% del PBI global, que es lo que te estaría perdiendo esta generación, es una cantidad fenomenal, ¿no?, de ingresos futuros, ¿no? Y es solamente un aspecto. Hay muchas otras cosas que están perdiendo los chicos por no ir a la escuela, pero me centro solamente en los ingresos que dejan de tener por la menor acumulación de capital humano, digamos. Y eso es una cifra muy grande y además tenemos que darnos cuenta que esta generación es la generación que va a pagar las deudas públicas que todos los países están incurriendo para poder financiar y enfrentar la pandemia. Entonces, en esta generación que va a pagar justamente esa deuda, tenemos que asegurarnos que seguimos invirtiendo en ellas, de tal manera que no sea una generación perdida. Entonces, es un reto muy grande. No, sí se puede hacer, pero eso es lo que más me preocupa ahorita, ¿no? Que no tengamos una internalización de la magnitud del reto que tenemos. Coincido coincido con Jaime que la inequidad educativa y que la escuela para muchos estudiantes no genere movilidad social, no genere posibilidad de progreso, de futuro, para mí es lo más grave. Justamente eso es lo que confiamos que haga la educación, que nos genere oportunidades, futuro, posibilidad que todos los chicos puedan alcanzar sus sueños. Obviamente eso se acrecienta con esta crisis. Ahora, tal vez la parte positiva es que tomamos más conciencia, porque hoy es más evidente, ¿no?, el que no tiene conexión a internet, o si tiene, está aprendiendo o no, si la mamá o el papá tiene educación primaria, terminado, secundaria, recibe estimulación o no recibe estimulación. Hoy se hace más evidente esta vulnerabilidad. Y mi esperanza es que más actores políticos, más instituciones internacionales, la sociedad civil tome más conciencia. Yo creo que sí estamos, por lo menos lo que veo en Argentina, tomamos más conciencia de la vulnerabilidad que viven muchos estudiantes. Eso puede ser un primer cambio. Y creo que la pandemia puede traer otras cosas también positivas, no solo tomar conciencia de esto, sino que las sociedades creo que hoy están valorando más a la escuela y a los docentes, en general, donde hay buenos resultados de aprendizaje, es donde la sociedad valora
a sus docentes, valora a sus escuelas. Acá en Buenos Aires 3 veces salieron los ciudadanos, salimos a aplaudir no solo a los enfermeros, sino a los doctores, sino a los docentes, que están haciendo un trabajo fenomenal, además de estar en sus casas con sus hijos, manteniendo 20, 30 estudiantes entusiasmados. Creo que eso puede ser positivo para mirar la parte que decía Jaime, que la concuerdo 100%. Puede ser positivo que muchas escuelas, por acción o omisión de los estados, están teniendo más autonomía, están generando una cantidad de soluciones tecnológicas, semitecnológicas, de impresión de materiales para que sus estudiantes se mantengan entusiasmados con los estudios. Eso también es bueno, una escuela con mayor autonomía, con mayor libertad, creo que es positivo para los sitios. El rol de los padres está cambiando, lo hablábamos con Jaime hace algunas semanas, cómo los padres, que le escribí un artículo muy bueno en el banco, nosotros estamos encuestando a los padres, vemos que los padres están recibiendo más educación de la educación de sus hijos. O sea, como padres también están siendo más activos, porque tienen obviamente la imposición de hace muchos meses de los hijos en sus casas, pero eso puede ser positivo. Cuando nosotros hablamos de reforma educativa, en general no tomamos a los padres como un actor. Ahora, un padre involucrado, con demanda social, que acompaña a los docentes, es bueno para promover educación también. Y eso está dando en estos meses de cuarentena. Digo esto porque también el otro lado, que coincido con Jaime, es que tal vez esta cuarentena nos puede llevar, o esta pandemia nos puede llevar, más allá de la tristeza y lo trágico que es, nos puede llevar también a una aceleración de mejora de los aprendizajes, ¿no? Si sabemos también desde los gobiernos institucionalizar mucho con la forma de evaluar, la forma de acreditar, digamos, tenemos que tener una cabeza amplia de los gobiernos también para institucionalizar estos cambios, pero creo que puede ser un aspecto positivo que también tomemos de la pandemia para acelerar la mejora de los aprendizajes. Así es. Gracias, Gabriel. Y bueno, primero no vamos a tener tiempo para hacer preguntas del chat, pero sí les voy a lanzar la última pregunta y ojalá podamos hacer una repetición de esto y poder compartir las preguntas del chat. Me dicen que el chat se están generando lindos debates educativos, así que bueno, les voy a decir la última pregunta. Si nos estuviera escuchando alguien que el día de mañana será ministro de Educación de un país, ¿cuál sería su mayor consejo? Jaime, otra pregunta difícil. Claro. Vos cerrás, Jaime, otra pregunta difícil. Vos cerrás esto, así vos cerrás este panel. Totalmente, difícil y amplia. Yo le diría, que además yo terminé este cargo de ministro hace unos meses, le diría que este va a ser, a ella o él, el mejor trabajo de su vida. Así que entre a este trabajo como el mejor de su vida, que sea consciente que tiene una oportunidad, que en general duran lo que duran tiempo menos de lo que tal vez uno quiere o uno quiere reformar, pero que lo tome como la mejor oportunidad laboral de su vida, la mayor oportunidad de tener impacto y de transformar en su vida, que entienda que vaya rápido, porque entienda que son trabajos que van y vienen, o sea, que entienda que tiene que ir rápido, que haga siempre el trabajo con la misma pasión de transformar, con las mismas ganas, con la misma pasión de transformar, que se anime a equivocarse, a interpelarse todo el tiempo. Creo que es muy importante ser abierto, ¿no? En estos cargos a veces uno se termina creyendo que es importante, que tiene la verdad, que nunca es cierto, y no hay que caer en ese error, o sea, que siempre se anime a interpelar y que se anime a escuelas, porque la mejor manera de interpelarse y ver que todavía hay mucho por hacer es ir a la comunidad educativa, es ir a las escuelas, es ir a hablar con los directores, con los docentes. Parece que mantenga esa vibración y esa ganas de mejorar todo el tiempo y que contagie siempre entusiasmo y alegría. Al final transformar, impulsar cambios, querer mejorar, es contagiar de que se puede hacer un cambio, que se puede ir para adelante, que a pesar de las dificultades uno puede vivir una sociedad mejor, una escuela mejor. Entonces que mantenga siempre ese espíritu de contagio, de alegría y entusiasmo que es tan importante para alguien que conduce una organización educativa o un sistema educativo. Así que esas son las cosas que le diría a alguien que se acerque a una posición de ministro o de ministra. Gracias. Gracias, Gabriel. ¿Y Jaime? Todo suyo, Jaime. Yo creo que Gabriel resumió lo que es el manual del buen ministro. Ahí tienes otro libro. Pero antes de yo diría complementar solamente la respuesta de Gabriel, déjame hacer una reflexión sobre el tema anterior, que es qué nos está dejando esta pandemia. Yo te decía, sí tengo temor de que no internalicemos, pero Gabriel tiene mucha razón, de que justamente
Yo creo que muchas de las cosas que están pasando hoy día pueden ser una plataforma justamente para poder hacer muchos de los cambios que necesitamos, pero en una educación que va a tener que ser más equitativa, que va a tener que ser más resiliente, porque la educación no sabemos cuándo se va a dar en la casa, cuándo se va a dar en el hogar, y por lo tanto, perdón, en la escuela, y por lo tanto necesitamos mucha mayor continuidad, ¿no? Que la educación y el proceso de aprendizaje se dé donde esté el chico y en todo momento, ¿no? Y tiene que ser obviamente más resiliente, más equitativa, ¿no? Y más de mejor calidad y personalizada para el chico. Pero para que eso pase, yo creo que efectivamente hay varias lecciones que se están derivando de esta pandemia que nos van a permitir, que yo creo que sí hay una esperanza ahí que nos permita que eso pase, ¿no? Uno es que, como decía Gabriela, yo creo que hay un mayor reconocimiento de los padres acerca de la importancia del rol del maestro, ¿no? De que la educación efectivamente es una experiencia social, es una experiencia de vida, y gran parte de la magia del aprendizaje es la interacción entre el profesor y el alumno, entre el chico y el resto y sus compañeros. Entonces la escuela es un espacio vital y el rol del maestro es absolutamente fundamental. Y eso, bueno, lo estamos viviendo hoy día, el rol de muchísimos maestros que están tratando de comunicarse con sus alumnos de la manera que sea, ¿no? A través del WhatsApp, viendo cómo pueden, digamos, mantener el enganche. Es algo que nos muestra efectivamente que el buen profesor puede hacer un cambio en la vida, en la vida de un niño. Y eso es algo que los padres están reconociendo, y yo creo que eso nos puede llevar a continuar el proceso de revalorización de la carrera docente en nuestros países. Segundo, yo creo que hay varias lecciones para los ministerios de educación. Uno es lo que decíamos, que existe una brecha digital, que ya sabíamos que existía, pero como que esto ha sido una cachetada, ¿no? En el sentido de que, mira, ya sabías que existía una brecha digital, no hicimos lo suficiente para cerrar la brecha digital, y mira los resultados ahora, que mucho más chicos tendrían la posibilidad de acceder a una mejor educación si tuviéramos mejores herramientas digitales y mejor conectividad. Entonces, esa brecha hay que cerrarla más rápido. Y obviamente, brecha digital y tecnología para potenciar el trabajo del maestro. Y en tercer lugar, una tercera lección es que yo creo que en muchísimos países del mundo se está teniendo que trabajar con plataformas, digamos, de múltiples canales, utilizando los medios digitales, pero utilizando mucho la televisión y la radio, muchísima, ¿no? Y yo creo que aquí hay un mensaje para los medios de comunicación, que es que la televisión juega un rol fundamental en la educación de los chicos. Y no solamente me refiero al programa educativo que uno puede tener, a la franja de 2-3 horas de programas educativos, no, me refiero a la programación en su conjunto. Pues los chicos no están mirando la televisión solamente cuando va a haber un programa educativo, van a mirar en cualquier momento. Y sí, yo creo que hay una lección ahí muy grande para los medios de comunicación, que lo quieran o no, tienen un rol muy importante en la educación de los chicos. Entonces yo creo que si trabajamos sobre esas lecciones, sí podemos avanzar más rápido en una educación de mejor calidad. Y cerrando en la intervención, yo creo que Gabriel mencionó todo lo que decía Gabriel, ¿no? En términos de qué es lo que hay que hacer, digamos, ¿no? Qué consejo que uno le daría a una persona que va a tener un cargo de liderazgo dentro del sistema educativo. Yo enfatizaría lo que ya habíamos hablado, el sentido de urgencia, que los cambios se necesitan hacer rápido, sabiendo que es complicado, y el manejo. Bueno, creo que justo cuando nos iba a decir el consejo del ministro, se quedó congelado. Creo que perdía la comunicación. Bueno, llegó el momento del debate sobre el video, y vamos a ir, por supuesto, complementando el debate que vamos a propiciar sobre el video con algunos elementos importantes que queremos puntualizar en nuestra clase en relación con los análisis contextuales que debemos hacer en este periodo de la pandemia en relación con los procesos de gestión educativa. Así que vamos a comenzar entonces nuestro debate. Fíjense que hay un elemento fundamental que nos puede incentivar como punto de partida el debate en torno a este video. Estamos hablando de la visión de dos personas que ocuparon un cargo importante dentro de los procesos de liderazgo educativo, y fíjense cómo
dentro de los análisis que se van propiciando y las valoraciones que van realizando estas dos personas, hay elementos bien interesantes de cómo ellos analizan, de cuál es la visión que tienen sobre los procesos de gestión educativa, las implicaciones que tienen estos procesos para las instituciones educativas, la manera en que ellos consideran que deben participar todos los actores educativos involucrados. Es decir, hay determinados componentes aquí que podemos relacionar incluso con algunos elementos que nosotros abordamos en nuestro primer encuentro y que resulta muy interesante también ir combinando con otros componentes que vamos a ir viendo a lo largo de nuestro encuentro. ¿Quién quiere comenzar el debate? La palabra, doctora. Sí, José, vamos a abrir nuestra cámara en el momento en que vamos a participar. Sí, doctora, pero estoy un poco con poca señal, tengo dificultad, estoy en provincia, entonces pediría su comprensión, pero quiero participar. Bueno, le escuchamos, José, le escuchamos. Bueno, es importante no tomar en cuenta la gestión educativa, porque creo que es el pilar fundamental para el funcionamiento y el proceso de una institución particularmente educativa. Qué interesante posición cuando nos reflejan estos dos grandes personajes de dos países importantes. Mire, uno dice que la gestión educativa es muy significativa en el andamiaje de una institución, pero para ello debe existir un líder. Ese líder debe ser capaz de motivar al grupo de personas con quienes éste trabaja. También dice el otro, muy importante, y me ha quedado esto, que uno como maestro o como gestor debe tener un sueño, y ese sueño debe ser mejorar la calidad educativa de día a día. Entonces, yo creo que como maestros, poniendo nuestro granito de arena, podemos proyectar a nuestra institución como algo significativo para que la sociedad tome como referencia a este proceso que nosotros como maestros vamos a desarrollar todos los días. Muchísimas gracias, eso quería compartir. Muchas gracias a usted, José Morales, por su participación. Y fíjense que José Morales, enseguida le doy la palabra a la estimada Olga. Fíjense que José en sus valoraciones, en sus comentarios, ha hecho alusión a un aspecto importante que se aborda en el video. Enseguida le doy la palabra a estimada Olga. Y es precisamente que cuando escuchamos los comentarios en sentido general en varios momentos de la entrevista de ambos entrevistados, podemos darnos cuenta de cómo ellos establecen cómo es necesario lograr un mayor nivel de vinculación entre el Ministerio de Educación y las entidades educativas implicadas. Y efectivamente consideramos que este es uno de los retos que deben enfrentarse en Bolivia en la actualidad para continuar avanzando en los procesos de gestión educativa. Yo les pregunto, para continuar motivando el debate, y le doy la palabra a nuestra estimada colega Olga, ¿qué creen ustedes al respecto? ¿Creen ustedes que efectivamente en Bolivia deben lograrse mayores niveles de vinculación entre los ministerios de educación y las instituciones educativas a todos los niveles? Les pregunto también, para que desde su experiencia puedan participar, ¿en qué momento ustedes han visto como actores educativos que en sus instituciones educativas hayan realizado una visita a algún funcionario del ministerio, hayan ido realmente allí a poder palpar los problemas que tienen las instituciones educativas? Creo que estas dos interrogantes pueden un poco ayudarnos para continuar entonces generando un debate. Le doy la palabra a nuestra estimada colega Olga y después Virginia. Buenas noches, doctora Yasbeli. Disculpas por no prender la cámara. Sigo un poco delicada todavía, pero quiero participar. El debate de doctor Sánchez y Gabriel, que son de Perú y Argentina, había empezado con algo tan simple, con la pregunta, ¿por qué es importante cómo se forman los equipos en el Ministerio de Educación? Y lo que más me llamó la atención fue la respuesta, que tiene que ver con factores humanos, que trabajan en esos lugares. Nosotros en Bolivia tenemos 3 subsistemas de educación: el regular, que está englobando lo que es inicial, primaria y secundaria; alternativa y especial, donde también entran niños con talento extraordinario; y la educación superior universitaria. Para esto, tristemente, muchas veces vemos que las designaciones son políticas.
a dedo. Y me gustó mucho cuando decía la meritocracia, de que debemos nomás elegir a gente pertinente, con conciencia, con eficiencia, con eficacia, para que lo haga con mucho amor y a partir del Ministerio de Educación se cambien realidades. Otra cosa que me llamó la atención fue cuando dice, hay que interpelarse. Debemos saber preguntarnos qué estamos haciendo ahí, qué queremos hacer en el Ministerio de Educación para mejorar la educación hasta el último aula que tiene Bolivia en nuestro país, en toda aula rural, urbana, convenio, privado. Debe ser lo mismo en la educación para los niños y niñas. Y es así que habla también de un sentido de urgencia. Pero esa urgencia es ahora. No es cuando dicen, de aquí a un mes te voy a dar, sino es en este momento. Yo quiero relatarles que ya llevo 14 días con el COVID. No hay cuándo me pueda pasar esto. Ahora ya me dijeron que es neumonía. Yo tengo una fe muy grande en Dios de que Él me va a curar y voy a estar bien, con la ayuda también de los médicos. Pero veo también que mis familias en las escuelas están atravesando también esta enfermedad del COVID. Familias íntegras, niños, niñas, papá, mamá, todos, ¿no? Entonces, a veces hay que determinaciones que hay que tomar urgentemente, como lo hizo el Ministerio de Educación. Esta mañana decían, hoy empieza la vacación invernal, adelantar, justamente para prever esto de los niños, de que ellos no se contagien en sus familias al ir a comprar cosas o al trabajar. Y me gusta mucho cuando analiza y dice que la realidad es otra. ¿Qué le decía el bachiller al argentino? Tarde le dijo. Estamos hablando de un joven bachiller. Entonces, es hora, yo creo ahora, con este enfoque de la enfermedad y todo esto, de que determinemos qué tipo de barreras estamos atravesando. Económicas, políticas. En mi caso son las tres que decía, y también las generaciones de es ahora. Ese sentido de urgencia debe partir del ministerio, de todas las autoridades que están ahí arriba, directores, subdirectores, directores de la educativa, maestros, maestras, todos deben involucrarse para que los niños no pierdan un año más de su vida sin estudiar con conciencia. Porque la educación es lo que cambia un país. Y si no cambiamos ahora y decimos, no puedo, no pude, no lo hice, entonces estamos quedándonos como una mesa que le falta una pata, coja. Entonces, a veces es lo que me llevó a la reflexión del señor peruano y argentino. Ahora la vez es más abismal. ¿Es tu salud o la enfermedad? Decides ahora, ¿quieres cuidar a tu familia? ¿Quieres quedarte en casa? Entonces, debido a eso, es que quise intervenir, doctora, para poder hacer conciencia de lo que decían los dos exministros. Gracias. Muchas gracias a usted, estimada Olga. Por lo tanto, entonces en su intervención podemos entender que usted está de acuerdo con que uno de los retos, de los desafíos que debe enfrentar las instituciones educativas, la educación en sentido general en Bolivia, para continuar avanzando en los procesos de gestión educativa, es lograr mayores niveles de vinculación entre el Ministerio de Educación y las instituciones educativas en sentido general. ¿Podemos entonces decir esto, Olga? ¿Usted está de acuerdo con que hay que lograr mayores niveles de vinculación? A ver, Virginia, ¿qué cree? Virginia había pedido la palabra. ¿Le escucha, estimada Virginia? ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Virginia. ¿Cómo está, doctora? Desearle a la compañera Olga Alarcón que se mejore, que Dios, con la bendición de Dios va a ser así, ¿no? Y a todos los colegas, por favor, a cuidarse mucho. Respecto a la pregunta, doctora, en las palabras de estos dos grandes expertos, lo han dicho, ya lo han explicado. Es muy importante, doctora, porque cuando uno llega a ese cargo del ministerio, lamentablemente, doctora, lo convierten en algo administrativo, ¿no? Pienso yo que para empaparse de la realidad, uno tiene que bajar hacia las escuelas, como lo han mencionado estas dos personas. Y ahí
¿no? Tú vas aprendiendo, dicen, ¿no? Cuán importante es visitar los colegios. Muchos de los establecimientos, doctora, no cuentan con laboratorios. Sin embargo, existen programas que te impulsan a que tú debes de tener tu laboratorio física, química, cuando no hay infraestructura adecuada para lograr esa situación, ¿no? Luego, nos piden también lo que es el aspecto de salubridad. Sabemos que muchos de los mijitorios en las unidades educativas no cumplen con este requisito. Entonces, mire, estas pequeñas cosas nos hacen darnos de cuenta que nos falta un poco pisar la realidad, ¿no? Y para obrar de manera urgente, ¿no? En esta situación de la pandemia. Otro aspecto, doctora, que me ha parecido muy importante e indica, ¿no? Sobre la resistencia al cambio. Y mire, en esta pandemia, los maestros acá, como lo dijo, ¿no? Ya sabíamos que había la brecha digital, sabíamos que teníamos que manejar recursos tecnológicos en Bolivia, ya estábamos asumiendo esos cursos, pero con la pandemia esto se ha un poquito, ¿no? No se ha llegado como un balde de agua a algunos, ¿no? Y nos ha ayudado mucho. A algunos, doctora, es como quitarnos la venda porque nos ha ayudado a ver que los recursos tecnológicos nos pueden ayudar a mejorar nuestro desempeño como maestros en las aulas virtuales, ¿no? Ha sido un aliciente para ser mejor, una mejor persona, un mejor profesional en el aula. Así también a otros les ha causado lo que es la resistencia, ¿no? El de querer sigue en su zona de confort y seguir haciendo, ¿no? Lo que siempre solíamos hacer en el aula y todas estas situaciones. Pero también indican que para no causar esta resistencia, dice que se debe consensuar, ¿no? Se debe comunicar. Lamentablemente la pandemia no hizo eso, ¿no? Sabíamos que estaba en diciembre, pero mire, llegó a Bolivia en el mes de marzo y no habíamos hecho nada. Entonces, ahí está pues la situación de urgencia también, doctora, para poder nosotros obrar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como maestros, ¿no? Ya no podemos estar con esa actitud de resistencia, más al contrario, como lo decía nuestro compañero José, ¿no? Debemos de colocar nuestro granito de arena y hacer tocar como una oportunidad esta situación que estamos viviendo y aportar a lo que es la educación. Quizá no lleguemos a la situación ministerial, pero desde nuestro lugar de desempeño como maestros lo podemos hacer, doctora. Gracias. Muchas gracias a usted, estimada Virginia. Y fíjense que en las valoraciones, enseguida le doy la palabra, en las valoraciones que ha hecho Virginia, pues de alguna manera ha tocado pues otro de los retos, de los desafíos que deben enfrentarse en la educación en Bolivia para continuar avanzando en los procesos de gestión educativa, que es precisamente la importancia que tiene asumir una posición activa ante el uso de las TIC y los procesos de innovación educativa. Bien sabemos la importancia que ocupa, y enseguida le doy la palabra, estimado Eubio, la importancia que ocupa en la contemporaneidad los procesos de innovación educativa. Y cuando hacemos alusión a los procesos de innovación educativa, para el caso específico de la gestión educativa, es necesario entenderlo en su sentido amplio. Fíjense que Virginia en su exposición hace alusión al uso de las TIC, pero además de ello, en la dimensión académica y pedagógica que vimos en nuestro primer encuentro, es necesario también tener en cuenta otros componentes desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista pedagógico, que permiten pues aplicar transformaciones sustanciales en la manera en que analizamos hoy, planificamos y llevamos a cabo nuestra praxis educativa en todos los niveles. Y hay preguntas que nos pueden permitir reflexionar. No estamos hablando incluso de preguntas para responder, sino preguntas para reflexionar, ¿bien? Porque como todos sabemos que la mayoría de los que estamos conectados somos maestros, hay preguntas que uno debe formular como docente para reflexionar. Y una pregunta que en este sentido nos permite reflexionar sobre la importancia que ocupa los procesos de innovación educativa y que por ende
Por eso debemos verlo como un reto, como un desafío que Bolivia tiene que continuar enfrentando para seguir desarrollando con buenos resultados sus procesos de gestión educativa, es precisamente los estudiantes que tenemos hoy en las aulas, los niños, los jóvenes, obedecen a los mismos códigos comunicacionales y de aprendizaje que hace 10, 15, 20 años atrás. Estos jóvenes que tenemos hoy en las aulas pueden entendernos a nosotros como docentes si nosotros no cambiamos, como bien estaba estableciendo Virginia. Incluso estos cambios, estas transformaciones no solamente tienen que ser parte del maestro, sino que deben formar parte importante en los procesos de planeación estratégica de las instituciones educativas, porque la otra pregunta que debemos hacernos es, ¿estos estudiantes que tenemos hoy en las aulas nos pueden comprender de la misma manera? O sea, si nosotros le llevamos una clase planificada sobre la base de las estrategias didácticas que se utilizaban hace 15 o 20 años atrás. O sea, son algunas de las preguntas que debemos hacernos precisamente para comprender la importancia que revierte en los procesos de innovación educativa y también comprender qué significado tiene el concepto de nativo digital y de inmigrante digital. Y cómo, por supuesto, son dos conceptos y pueden encontrarlo en la obra de Mark Presky que pues nos permiten comprender las complejidades que debemos enfrentar hoy en el aula con estudiantes que obedecen a otros códigos comunicacionales. Le escucho entonces, estimado Eubio. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches, estimados maestrantes, y de la misma manera a la Dina Olga, darle los mejores ánimos definitivamente. Esta situación del COVID nos está tocando muy fuerte. Son momentos muy difíciles, muy críticos, sin embargo, ánimo. La Dina Olguita, estamos con usted en oraciones de la misma manera. Estoy seguro que todo el grupo y la familia también lo apoya. Bien, yéndonos a lo que usted comentaba, doctora. Nuestra situación de hoy en día es muy difícil. Lo que usted decía, ¿no? Los tiempos de comunicación entre estudiantes y profesores no es lo mismo. Estamos quizás algunos beneficiados con la situación de tener internet de alguna manera y tropezando los problemas que usted mismo mencionaba y nosotros lo vivimos a principio de clase, lo decía usted, y es el pan de cada día. Mejoramos, supuestamente estamos pagando por una buena red de internet y al final sigue una media, ¿no? Entonces, esta situación de repente de alguna manera de alguna manera nos apoya a nosotros. Pero ¿qué pasa con aquellos chicos que no tienen acceso a internet? Tienen que comprar megas, qué sé yo, de 2 horas, que lamentablemente es peor. Y circunstancias que no vienen al caso y es lamentable. Y ahí decía el señor Jaime Saavedra, ministro de Perú, ¿hay crisis en aprendizaje? Sí, definitivamente hay, con el COVID más aún, pero partamos de lo siguiente. En este aspecto de la comunicación, entre el ministerio, las autoridades y nosotros, debe existir comunicación. Lamentablemente hay una brecha terrible. Mire, primero hay una desinformación o tal vez una descomunicación, vamos a decirlo así, tal vez la palabra no es muy exacta, entre directivos que son oficinistas. Mil disculpas, no es una queja, sino lamentablemente algunas autoridades que están arriba no han pisado el aula como nosotros, los que estamos haciendo la práctica educativa, que estamos al pie del cañón, que nos enfrentamos con los papás de una queja, que reciben llamadas a las 11, 12 de la noche, profesor, mi hijo no ha hecho la tarea, o me le puede dar una oportunidad, ¿qué hago ahora? Al final quiere presentar todo. No, son esos casos que definitivamente no vienen a caso y estos señores tampoco lo viven de la misma manera. ¿Ya? Y repito, no es en un sentido de queja, es un sentido de, qué sé yo, empatía que deben ponerse ellos. ¿Por qué? Porque tienen que ponerse también frente a nosotros. Y lamentablemente nosotros hacemos el trabajo pedagógico ya no de 6 horas, ya no de 8 horas, estamos haciendo 10, 12 horas. Y no me van a dejar mentir, y mis colegas seguramente van a decir que lo estaban haciendo el trabajo hasta las 12, tomando en cuenta de que hay compañeros que están en provincia y la señal no es muy buena, es peor todavía, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, la comunicación entre los directivos y nosotros debe ser muy fuerte.
algo que no se ha visto, tomando en cuenta también de que la currícula que nos mandan desde arriba, transcrito en las cartillas que nos han mandado, lamentablemente no refleja la currícula que nosotros debíamos trabajar, la realidad que nosotros trabajamos. Nos picotean una y otra cosa, al final simplemente ni siquiera es una guía, simplemente nos perjudican en el avance, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros preparamos algo, los papás se quejan, pero la cartilla no está así y debería ser una la cartilla. Es que no, hay una organización en función al beneficio y al aprendizaje necesario de cada una de las señoritas jóvenes, ¿no? En el nivel secundario específicamente. Luego me voy con esta situación, por favor. Había una pregunta que definitivamente me llamó muchísimo la atención, que va relacionado con esta situación de los aprendizajes. ¿Hay crisis en el aprendizaje? Cierto, muy cierto. Lamentablemente, con la pandemia el abismo ha crecido porque no hay una comunicación directa con los chicos. Primero, la señal no es buena. Segundo, no pueden conectarse. Pero está también lo lamentable del caso de que algunos chicos y algunos papás, a título de que no tienen un equipo celular bueno o un equipo de internet bueno, aluden y creen que la educación es semejante a la gestión pasada, sin menospreciar nada, por favor, de que algún rato el ministro va a decir, bueno, por falta de internet se suspenden y clausuramos la gestión educativa. No es lo mismo. Nosotros felices y contentos, quizás entre comillas, podemos decir ya, pero ¿quiénes se perjudican? Los chicos. Y el tiempo lamentablemente a ellos les va a pisar. Y cuando les pisa es demasiado tarde. Recuperar los años, chicos de 14 años, 15 años, en primero de secundaria, segundo de secundaria, a veces es una pena. ¿Por qué? Porque les pisan la edad y ya no pueden recuperar. Y está ahí lo que decían nuestros conferencistas, la deserción escolar, que lamentablemente también se está dando. Se ha tropezado personalmente, me he tropezado con esos chicos. La mamá dice, no voy a poder entrar a internet. ¿Qué vamos a hacer, señora? ¿Cómo trabajamos? ¿Le daré las cartillas? No, ya mi hija ya no va a estudiar. Son situaciones que hay y la realidad de las autoridades también tienen que ponerse en el zapato de esos compañeros. No quiero alargar esa situación y termino con esto. Como decía la lista de Olga, el sentido de urgencia de cambiar las cosas y de que en nosotros está la situación de cambiar las cosas es fundamental. Nuestro granito de arena, como lo vamos repitiendo en cada módulo, es muy importante. Usted, doctor, está haciendo algo por nosotros en este momento y nosotros mañana tenemos que ejecutarlo en la sala, en el aula, a través de una sesión virtual, donde sí o sí tenemos que hacer el sentido de urgencia de cambiar algo y a esos chicos que siguen la clase, darles más ánimos para que continúen y no se den por vencidos. Muchas gracias, doctora. Mil disculpas por el alargue. No, muchas gracias a usted, estimado Eubio. Fíjese que usted ha tocado temas capitales, temas que son fundamentales porque afectan la educación en Bolivia hoy. Le doy la palabra, Fabio, enseguida a usted, no sé si la está solicitando. Pues como le decía, usted, estimado Eubio, pues ha tocado temas que son hoy medulares para la educación en Bolivia y por lo tanto también, por supuesto, hay que tenerlos en cuenta para los procesos de gestión educativa. Y hay un tema importante que a juicio de los debates actuales que se realizan en torno a los procesos de gestión educativa en Bolivia, pues muchos de los autores que tratan este tema consideran que constituye un desafío que los procesos de gestión educativa en Bolivia tienen que enfrentar, que es precisamente la importancia que genera hoy para las instituciones educativas garantizar la infraestructura de tecnologías digitales que sean necesarias para poder eliminar esas brechas que existen en el acceso a las computadoras y a Internet en los hogares. Y fíjense que cuando hablamos de estas brechas que existen en el acceso a las computadoras y a Internet en los hogares en Bolivia, estamos hablando en primer lugar la brecha que existe entre las zonas urbanas y rurales, pero además también estamos hablando de esas brechas que existen también en las mismas ciudades, incluso ya no solamente entre las zonas urbanas y rurales, también en el entorno urbano entre aquellas personas que tienen familias de bajos ingresos y las familias que tienen mayores ingresos. Fíjense que desde el Ministerio de Educación, no sé si en estos días vieron algunos análisis que se realizaron al respecto y una de las razones que utiliza el Ministerio de Educación, una de las razones, no la única, pero una de las razones que utiliza para poder demostrar el impacto que ha tenido el tema de la COVID en el desarrollo efectivo de los procesos de enseñanza y aprendizaje ha sido ese precisamente.
las brechas que existen para el tema de la conectividad y cómo, por supuesto, hay miles de niños, miles de jóvenes en toda Bolivia que no se han podido conectar, y como bien ustedes vieron en el video, lo que sucede con eso es que no solo se genera, se aumenta esa desigualdad, esa inequidad en torno a los procesos de aprendizaje, sino que muchos de esos niños y de esos jóvenes, y es una idea que debemos concientizar como actores educativos, no van a regresar ya a las aulas. ¿Por qué? Porque su realidad es muy compleja. Desgraciadamente, este tema de la COVID ha impactado económicamente a muchas familias, sobre todo a las familias de bajos ingresos. Y decimos por qué las familias de bajos ingresos, porque desafortunadamente las familias de bajos ingresos cuentan con menos estrategias y por ende pueden salir con más dificultad, o sea, les cuesta más trabajo poder salir de las crisis económicas, no así las familias de clase media o las familias de altos recursos. Y por lo tanto, este es un tema al que hay que prestar atención, que constituye hoy un reto, un desafío para continuar avanzando en los procesos de gestión educativa en Bolivia. Pues entonces le damos la palabra a otro de nuestros participantes. No sé si Fabio, que siempre está tan activo, me dice que está un poco resfriado hoy, pero no sé si me había pedido la palabra hace un rato. Estimado Fabio, le damos la palabra. Muy buenas noches. Gracias por este espacio. Quiero aportar algo, algunos conceptos, ¿no? Algunos conceptos que yo tengo. Uno, que la tecnología a un ritmo acelerado, ¿no? Y en cuanto a la educación, tal vez estamos en nuestro país atrasados. Entonces, ¿dónde voy? Debería haber en el país una política de Estado, la educación, mayor presupuesto, ¿no? Lo que usted ha mencionado, por ejemplo, si bien de nada sirve dotar laboratorio, qué sé yo, darles computadoras o celulares a las unidades educativas, si no tenemos señal, no hay cobertura, es otro de los problemas. Entonces, seguimos en lo mismo. Entonces, para mí que deberíamos tener un Congreso Nacional de Educación cada, si es posible, a 5 años. No es lo mismo, por ejemplo, cuántos años ya estamos con la ley 070 y seguimos. Lo bueno hay que rescatar de esa ley, pero lo que ya es pasadito, no sé, vale, terminó, tenemos que actualizar, ¿no? Eso es lo que falta, ¿no? Porque es cierto también, muchas veces tenemos a ministros de educación que ni siquiera nunca han estado trabajando en un aula. Entonces, esto es otro de los problemas. Entonces, para mí, en el país debería haber una política de Estado, lo que es la educación, porque la educación es progreso, la educación es desarrollo, ¿no? Y a eso tenemos que aportar todos, como maestros, como autoridades. Teníamos que, ¿no? Pero lo primero deberíamos tener una política de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado Fabio. Y Fabio ha tocado otra arista en nuestro debate que está vinculada con los problemas socioeconómicos que hay que enfrentar y que afectan hoy el desarrollo de la educación en Bolivia. Y fíjense que este es un tema también importante porque otro de los retos que se deben enfrentar dentro de los procesos de gestión educativa en Bolivia es precisamente gestionar aquellas políticas que permitan solucionar los problemas socioeconómicos que afectan a las instituciones educativas. Y cuando hablamos de problemas socioeconómicos que afectan a las instituciones educativas y que por ende desde los procesos de gestión educativa hay que buscarle solución, estamos hablando desde la modalidad de contratación. Este tema de la modalidad de contratación no es solamente un tema que afecta a Bolivia, es un tema que afecta en los procesos de gestión educativa a nivel latinoamericano. El doctor Sergio Tobón, que es uno de los especialistas fundamentales que desde la socioformación pues ha
ha hablado mucho de este tema, de cómo esta modalidad de contratación afecta, por supuesto, el tiempo, limita el tiempo que el docente le dedica a los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de una contratación a tiempo parcial, los docentes tienen contratos en varias instituciones educativas y muchas veces, por supuesto, ello limita que le pueda dedicar todo el tiempo que quisiera a los procesos de educación. Otro de los problemas también socioeconómicos que afectan los procesos de gestión educativa y que deben formar parte precisamente de las soluciones que se busquen en las instituciones educativas está vinculado con el tema del presupuesto que se le dedica a la educación. Este también es un tema que afecta a la educación latinoamericana, inclusive fue un tema muy debatido en la tercera conferencia regional de educación superior, que como yo les dije en nuestro primer encuentro, se desarrolló en Argentina en el año 2018 y precisamente este era uno de los problemas fundamentales que se debatió como parte del diagnóstico inicial que se realizó para poder determinar los temas que se iban a analizar en la agenda de ese congreso, entre otros que también, entre otros aspectos que también están afectando hoy. Y junto con la cuestión económica también hay que analizar un tema que está vinculado con la importancia que tiene para los procesos de gestión educativa en Bolivia en la actualidad, seguir avanzando en valorar al docente como un agente de cambio. Y cuando hablamos de valorar al docente como un agente de cambio a todos los niveles educativos, estamos hablando de la importancia que revierte propiciar una participación activa de los docentes en los procesos de gestión educativa. Porque aquí impera ser una interrogante que nos permite reflexionar. ¿Cuántos de ustedes como maestros, a cuántos de ustedes se le ha pedido su opinión cuando se está haciendo un proceso de actualización de un plan de estudio, cuando se está haciendo un proceso de actualización de una currícula, cuando, por ejemplo, se está decidiendo cambiar un líder en una institución educativa, entre otros aspectos, cuando realmente ustedes han tenido una participación activa, porque dentro de los procesos de liderazgo de esa institución educativa de la que ustedes forman parte, realmente han tenido en cuenta su criterio, o es que ustedes se han enterado de esa decisión cuando ya está tomada. Es decir, son problemas que hoy afectan los procesos de gestión educativa y por lo tanto constituyen retos, constituyen desafíos a los cuales hay que buscarle solución en el marco de los procesos de gestión educativa en la contemporaneidad, en el caso específico de Bolivia. Otra participación. A ver, otra participación. Les escucho. Continuamos con los aspectos que le han llamado la atención del video. Todavía hay aspectos ahí que se pueden abordar. A ver. Doctora. Le escucho, Jenny, le escucho. Bueno, doctora, he estado escuchando atentamente el video y hay una cosa que me ha llamado la atención de uno de los exministros, que es, él dice, no, yo he escuchado a todos, he tratado de ir a todas las unidades que me he propuesto, de ir por lo menos a una unidad educativa cada día, es lo que dice Noel. Y eso es bueno rescatar eso de ello, porque al conversar, al hablar con los factores que en este caso los actores educativos, es bueno rescatar qué problemas tiene y cómo solucionarlos. Es muy bueno eso. Y también decía que una de las barreras era el factor económico, justamente. En mi caso, yo estoy trabajando de manera presencial en una unidad educativa donde no hay señal. Y entonces, yo tengo 9 estudiantes, trabajo con 2 cursos. Y si pasaríamos, digamos, aplicaríamos la educación a distancia, la educación virtual no sería para ellos, no sería para ellos. Y en ese caso, estuviéramos haciéndoles a un lado de poder ellos mejorar, digamos, su educación de manera tecnológica, porque en ese aspecto ya están atrasados ellos, están sumamente atrasados, porque a duras penas conocen un celular. Y eso si es que van a la señal, que para ir a la señal hay que caminar más de 1 hora. Hay muchos aspectos
que no se está tomando en cuenta ahora, pero con lo que en muchas unidades educativas se han ido contagiando con eso, lo que es el COVID, muchos maestros y también estudiantes, pese que muchos de ellos no creen en las comunidades que exista esta pandemia. Dicen, no hay. Entonces yo digo, ¿dónde llega la información? Hay mucha falta de comunicación, doctora, mucha falta de comunicación. Y tienes razón los exministros. La comunicación hace mucho para que pueda progresar la educación. Si todos supieran la realidad de cada una de las unidades educativas, yo creo que de alguna manera mejoraría la educación. Si todos se pondrían en el lugar de otros, si hubiera más empatía por los maestros, por los estudiantes, por todos los actores educativos en este caso. Y hay otra cosa que estaba tomando en cuenta, he tomado mis apuntes y era, ¿no? Justamente decir, uno de los ministros que decía el sentido de urgencia. Priorizar cuáles son los problemas que afectan más a los estudiantes, porque al final de cuentas, los que salen más perjudicados en el retraso de la tecnología son ellos. Nosotros de alguna manera como maestros nos estamos capacitando. Yo digo, yo me estoy capacitando, quizás otros maestros por la conformidad o por el hecho de estar felices, de no querer capacitarse, no querer aprender otras cosas, y se quedan ahí. Pero hay muchos maestros que sí nos estamos capacitando. Pero ¿qué de ellos? ¿Qué de los estudiantes? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se van a quedar ahí? ¿Cuándo se van a poder actualizar? Quizás esa sería mi intervención, doctora. Muchas gracias a usted, estimada Jenny, por su participación. Y fíjense que también en las valoraciones que ha hecho nuestra estimada colega, pues hay dos aspectos importantes que debemos resaltar y que también están vinculados con lo que presentamos en nuestro primer encuentro y con otros componentes que vamos a presentar en nuestro tercer encuentro cuando hagamos un análisis en torno a las etapas de la gestión educativa. En primer lugar, la importancia que tienen las vías de comunicación y que en el caso específico de Bolivia constituye también un desafío, un reto que hay que superar para continuar avanzando en los procesos de gestión educativa. ¿Por qué? Porque en los procesos de liderazgo en las instituciones educativas es necesario pues viabilizar las vías y las estrategias que sean más certeras para que esas vías de comunicación puedan actuar de manera efectiva y de esa manera poder lograr cumplimentar la misión, la visión y los valores de las instituciones educativas, que constituyen uno de los propósitos fundamentales en los procesos de gestión educativa. Y cuando hablamos de vías de comunicación, nos estamos refiriendo específicamente a los espacios que deben existir. Nosotros en nuestro primer encuentro estábamos haciendo alusión a la importancia de los espacios de socialización formal que deben formar parte en las instituciones educativas e incluso la importancia también de un concepto que se maneja mucho en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la contemporaneidad, que son las comunidades de aprendizaje o las comunidades de práctica, precisamente como un espacio donde se promueva una reflexión, donde se promueva un análisis sistemático en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ustedes ahí en el video pudieron ver que uno de los comentarios que se hicieron en el chat fue refiriendo al concurso que existe en Perú y que ya hace algunos años que se está realizando en torno a buenas prácticas pedagógicas, buenas prácticas docentes. Y cómo esa fue una idea que se fue implementando desde el Ministerio de Educación y que ha constituido un estímulo a nivel nacional para los maestros. Es decir, que estos espacios de socialización
pues académicas, constituyen lo mismo los eventos, las reuniones, los ciclos de trabajo docente metodológico, como explicábamos en nuestro encuentro anterior, las reuniones que se van dando dentro del plantel docente constituyen momentos fundamentales, y esto hay que vincularlo precisamente con otra idea que también nos estaba diciendo nuestra colega Jenny, y es la importancia que tienen hoy los procesos de capacitación. Los procesos de capacitación para continuar avanzando en los procesos de gestión educativa, y que es, además de que es un reto, un desafío, pues también es una responsabilidad, y dentro de los procesos de gestión educativa, las instituciones educativas tienen que asumirlo como una responsabilidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque si bien es cierto que con nosotros como maestros, como profesionales, tenemos una responsabilidad en gestionar nuestro tiempo para podernos capacitar, también es una realidad, y lo tenemos que internalizar de esa manera, que dentro de los procesos de gestión educativa se deben viabilizar todas las condiciones pertinentes para facilitar estos procesos de capacitación. E incluso cuando hablamos de viabilizar todas las condiciones y los componentes, no solo desde las instituciones educativas, también desde el Ministerio de Educación Superior, se deben crear las condiciones y las normativas que favorezcan estos procesos de capacitación. ¿Por qué? Porque incluso deben reflejarse, en el caso de Bolivia, estos procesos de capacitación deben representar no solo un estímulo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista pedagógico, por lo que significa para el desarrollo profesional, para la evolución como profesionales de los maestros, de los docentes, sino también debe tener un reflejo desde el punto de vista económico. Les digo esto porque dentro de los diagnósticos que hemos realizado en torno a los problemas que afectan los procesos de gestión educativa en Bolivia, este es uno de los problemas que afecta. Dentro de las entrevistas, de las encuestas que se realizan a maestros y a docentes a nivel nacional, y cuando se le pregunta por los procesos de capacitación y por qué consideran que todavía Bolivia tiene un porcentaje bajo en los procesos de capacitación, en la formación de másteres y doctores, una de las razones, no la única, pero una de las razones que ellos en sus entrevistas y en los resultados de las encuestas que ellos consideran es precisamente esto. Como no hay un reflejo directo. Cuando un maestro, un docente se ha hecho máster o se ha hecho doctor, no hay un reflejo directo porque en su salario no se refiere, no se refleja precisamente en el pago, 1% por ser máster o por ser doctor, cuando sabemos que otros países en la región latinoamericana sí contempla esta idea y constituye un estímulo. De manera que estos dos aspectos deben ser tenidos en cuenta como dos retos, como dos desafíos para continuar avanzando en los procesos de gestión educativa en Bolivia. ¿Algún otro comentario, alguna otra valoración final para ya poder orientar la segunda actividad evaluativa? Pregunto. ¿Algún otro comentario? Sí, doctora. Lamentablemente, doctora, acá en Bolivia, y creo que en algunos países no se valora mucho, ¿no?, la formación que hace el maestro. Pero ya en comparación con Japón, el rol del maestro es muy bien valorado, doctora. Inclusive en estos últimos tiempos en las redes sociales, doctora, los maestros hemos sido el punto blanco donde nos han atacado y tildado inclusive de todo, ¿no? Pienso que nosotros debemos darnos también nuestro lugar, no debemos de hacer caso, ¿no?, a este tipo de adjetivos, ¿no? Más al contrario, nosotros debemos sentirnos satisfechos porque pienso que estamos contribuyendo a nuestra sociedad de la mejor manera, brindando una calidad educativa de acuerdo a nuestras posibilidades, ¿no? Siempre con la capacitación que cada uno ha ido recibiendo y haciendo uso, pues, de las distintas plataformas. Sin embargo, doctora, el ministerio, como lo han dicho nuestros expositores, ven plataformas, pero en algún momento, doctora, también pienso yo que tenemos que ser un poquito más libres, darnos la libertad de poder ejecutar la calidad y la enseñanza, aprendizaje por distintas plataformas y no solamente encasillarnos en una. Gracias, doctora.
Estimada Virginia, ¿me escuchan? Sí, doctora, le estoy escuchando. Bueno, muchas gracias entonces por su participación, por ese comentario final. Pues como nosotros pudimos apreciar en la clase de hoy, es necesario poder hacer un análisis contextualizado, sobre todo teniendo en cuenta un diagnóstico que nos permita poder identificar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, o sea, todo ese análisis desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo, y para realizar ese análisis es necesario tener en cuenta pues el contexto y el tiempo en que estamos realizando ese análisis. Como vamos a ver en el tercer encuentro, pues este análisis que nosotros hemos realizado hoy nos va a servir como punto de partida para poder comprender cada una de las etapas de la gestión educativa y la importancia que ocupa poder identificar los retos y los desafíos que tienen hoy los procesos de gestión educativa en Bolivia para continuar avanzando en el desarrollo de los procesos de gestión educativa. Y en este último momento de nuestro encuentro vamos entonces a presentar, a orientar nuestro foro 2. Aquí lo tienen ustedes en pantalla. Fíjense que en este foro 2 le deben dar respuesta a ustedes a la interrogante que aparece en pantalla. ¿Qué otros retos deben enfrentarse en América Latina para continuar avanzando en los procesos de gestión educativa? Repito la pregunta que ustedes la están viendo ahí en la pantalla. ¿Qué otros retos deben enfrentarse en América Latina para continuar avanzando en procesos de gestión educativa? Y les estoy dando como plazo hasta el martes 8 de junio, o sea, hasta el próximo martes, para que ustedes puedan responder este foro. Sobre todo, por supuesto, después que vuelvan a ver el video, después que ustedes puedan consultar los materiales que están en la plataforma, y a partir de esos procesos de reflexión, pues que ustedes entonces puedan responder esa interrogante. ¿Alguna duda con respecto a este foro 2, a la respuesta que deben dar? Pregunto, ¿alguna duda? ¿Le escucho, Jenny? La respuesta que tenemos que dar es desde nuestra práctica educativa. Pues claro que sí. Es muy interesante que esa respuesta, pues ustedes la puedan dar en función de ejemplos concretos, a partir de su experiencia. Porque si le prestan atención a la interrogante, y vamos de nuevo a ponerla para que la puedan ver, Jenny. Si le prestan atención a la interrogante, se van a dar cuenta de que uno de los propósitos fundamentales que tiene esta interrogante es poder que ustedes logren vincular los contenidos que fuimos analizando a lo largo de nuestra clase hoy y que lo puedan aplicar precisamente a ese análisis desde su práctica diaria, desde su experiencia como maestros, como docentes. Así que sí, Jenny, muy interesante que puedan poner ejemplos concretos. Otra duda, otra consulta. Otra duda con respecto al foro 2. Comentario, doctora. Le escucho, Fabio. ¿Qué decía? ¿Decía usted? No, quería un poquito retroceder y aportar algo más, algún análisis para reflexionar, ¿no? En nuestro país, a nivel sindical hay que reflexionar, tenemos que estar actualizados. Hay que actualizar el sindicalismo del siglo pasado, ya no es lo mismo, ¿no? Hoy en día deberíamos unificar, por ejemplo, los docentes, me incluyo, aunque no lo hago, ¿no? Medio tiempo se dedican a la educación, medio tiempo tal vez en otra actividad complementaria por necesidades obviamente económicas, pero para que no haya estas cosas, debería haber un sueldo, o no sé, hasta tocar, ¿no? Tal vez el escalafón, debería haber un magisterio único, ¿no? 20% más
que área urbana, todas esas cosas nos dificultan, nos dividen, ¿no? Hace que la educación sea, digamos, fraccionada, si vale el término, ¿no? Quería como una reflexión. Muchas gracias, estimado Fabio, por esa reflexión. ¿Alguna consulta, alguna duda vinculada con el foro 2? ¿Se entendió bien lo que tienen ustedes que responder? Ahora quiero un momento, entonces, si no hay más ninguna consulta, nos quedan 8 minutos de la clase. Quiero que activen las cámaras porque quiero desde este segundo encuentro, pues, coordinar con ustedes algunas cuestiones que están vinculadas con el trabajo final. Aprovechar este segundo encuentro, por favor. Vamos a activar nuestras cámaras. Ustedes ya han realizado talleres con otros módulos por equipos, ¿verdad? A ustedes les han orientado en otros módulos trabajar por equipos. ¿Es así o no? Les pregunto. Es así, doctora. Perfecto. Entonces, ¿qué yo quiero? Yo quiero que ustedes piensen desde este segundo encuentro para poder ser operativos en el tercer encuentro, porque al final del tercer encuentro le vamos a dedicar a organizarnos, porque yo les dije desde el primer encuentro, cuando les presenté el sistema de evaluación, que el trabajo final lo vamos a realizar en equipo. Y les puntualizo, les explico nuevamente que este trabajo final que vamos a orientar en nuestro tercer encuentro va a tener, o sea, yo lo voy, la puntuación total en términos cuantitativos, los elementos que yo tuve en cuenta desde el punto de vista cuantitativo para dar esa puntuación final es en base a 40 puntos. El valor es en base a 40 puntos. Y como yo he decidido ponderar ese total, esa puntuación total del trabajo final, pues 20 puntos que les voy a dar por la elaboración del trabajo que tienen que subir a la plataforma y 20 puntos por la exposición del trabajo. De manera que quiero con tiempo poder coordinar todo lo que está vinculado con el tema de los equipos y para ello quiero saber si a ustedes ya les es factible trabajar con equipos que ya ustedes tengan, que ya ustedes hayan, en los cuales ya ustedes han colaborado, ¿ya? Si ustedes creen que les es factible esto. ¿Por qué les digo esto desde hoy? Porque cuando ustedes vean en el tercer encuentro, cuando orientemos el trabajo, se van a dar cuenta que ese trabajo final está dedicado, está orientado a hacer un análisis crítico de los procesos de gestión educativa en Bolivia, en la educación primaria, en la educación secundaria y en la educación superior. De manera que entonces mínimamente debemos tener 3 equipos o 2 equipos por cada uno de los niveles educativos. Eso después lo vamos a determinar nosotros como grupo, ¿ya? Pero sí es necesario entonces que como grupo reflexionemos si para un trabajo con estas características podemos nosotros trabajar con los equipos que ya tenemos o si es más factible volver a coordinar nuevos equipos sobre la base de las experiencias de cada uno de nosotros en cada nivel educativo, que me parece lo más coherente, pero quiero ponerlo a reflexión de ustedes, a discusión de ustedes, para que vayan pensando desde este segundo encuentro en eso y entonces en nuestro tercer encuentro poder un poco articular esto, poder coordinar mejor el tema de los equipos. ¿Sí? La propuesta sería, y sobre lo que tienen que reflexionar, por un lado, si los equipos que ya ustedes tienen ya implementados, porque han utilizado en otros módulos, puede funcionarles para un trabajo con estas características, o si es necesario poder entonces crear nuevos equipos y que estos nuevos equipos precisamente estén sobre la base de la experiencia que cada uno tiene de ustedes en los niveles educativos. Digamos, aquellos que tienen mayor experiencia en el nivel primario, aquellos que tienen mayor experiencia en el nivel secundario y aquellos que tienen mayor experiencia en la educación superior. Así que les dejo esto para que reflexionemos en torno a esta idea y que entonces podamos ser más operativos a la hora de conformar nuestros equipos de trabajo en nuestro tercer encuentro. ¿Ya? ¿Algún otro planteamiento que quieran ustedes realizar? ¿Algún otro planteamiento? ¿Alguna otra consulta que quieran ustedes realizar? ¿Qué les pareció la clase de hoy? Quiero un poco tener ese criterio final. ¿Qué les pareció la clase de hoy?
Perdón, doctora. Doctora, una pregunta, por favor. Acerca de la situación del trabajo que vamos a realizar en la segunda de este tema que hemos avanzado, quisiera que por favor vuelva a repetirlo porque la señal se me ha cortado. Un momento, vamos a compartir de nuevo, no se preocupe, estimada Olga, vamos a compartir. Ahí está. El foro 2 consiste en dar respuesta a ese interrogante que está ahí y que por supuesto va a estar en la plataforma. En cuanto termine la clase, pues regularizo todo en plataforma. ¿Qué otros retos deben enfrentarse en América Latina para continuar avanzando en los procesos de gestión educativa? Y por supuesto esa respuesta se le va a dar, esa interrogante se le va a dar respuesta a partir de las reflexiones que ustedes realicen en torno de nuevo cuando ustedes vean nuevamente el video y cuando ustedes puedan contrastarlo con los materiales que ustedes van a tener en la plataforma. ¿Entendió, estimada Olga? Muchas gracias, está bien. Perfecto. Entonces, un criterio final para saber qué les ha parecido la clase de hoy y poder ir ya despidiéndonos. Muy bien, muchas gracias, Fabio. A Fabio le ha parecido muy buena la reflexión. Otro criterio, a ver, otro criterio sobre la clase de hoy, sobre el tema que analizamos hoy. Estimada Jenny, ¿quiere usted participar? Sí. Doctora, la verdad ha sido muy interesante, puesto que al conocer experiencias de otros países podemos mejorar nuestra práctica educativa dentro de nuestro país. Muchas gracias, estimada Jenny. ¿Algún otro comentario, alguna otra valoración para ir cerrando ya nuestro segundo encuentro? Pues entonces... doctora, para mí la realidad ha sido muy importante las dos conferencias que nos ha brindado los dos personajes que han sido ministros, ¿no? Pero en nuestra realidad es diferente, ¿no? Que normalmente las autoridades no están como tienen que ser, como tiene que llevarse a cabo dentro de la educación. En pocas palabras, llegan a la silla de arriba y ya se olvidan de la realidad de lo que estamos viviendo en las unidades educativas, ¿no? Porque cada unidad educativa necesita de muchas necesidades. Peor si es en lugares aislados, ¿no? La educación va, en realidad, en los lugares aislados, va más pobre, ¿no? que en la realidad que estamos viviendo en las ciudades, ¿no? Entonces, eso más que todo tenemos que tomar en cuenta sobre esos aspectos, porque la educación debería ser para todos la igualdad, pero no ocurre eso con la realidad que estamos viviendo. Cada maestro incluso tiene que dar todo para llegar a la población estudiantil. Esa sería mi opinión, doctora. Muchas gracias, estimada Olga. Gracias por su aporte. Y fíjense que en las valoraciones que ha realizado nuestra colega Olga y también en las otras valoraciones que se han realizado en el chat por María, por Eubio, pues se demuestra precisamente la importancia que ha revertido para nuestro segundo encuentro partir como marco de referencia de estas valoraciones que han realizado estas dos personas que han tenido estas grandes responsabilidades dentro de los procesos de liderazgo educativo y cómo estos videos, estas entrevistas que se le han realizado a estas dos personas nos han servido para poder reflexionar, para hacer un análisis crítico, para hacer un análisis que nos permita poder comprender cuáles son los retos y desafíos que deben enfrentarse en la educación boliviana para continuar avanzando en los procesos de gestión educativa. Solamente me resta despedirme de ustedes. Siempre es un placer poderle dar clase a este grupo que es tan participativo y estimula tanto por eso a los docentes y por lo tanto solamente me queda desearles una excelente el resto de la semana, un mejor fin de semana y nos estamos viendo entonces en nuestro próximo encuentro para continuar hablando sobre los procesos de gestión educativa en América Latina y en Bolivia. Chao. Nos vemos.